Yo he tenido experiencias en trabajar, en conformar promotores adolescentes que trabajen para otros adolescentes, ¿no? Y la realidad es un trabajo que fue y es espectacular, es hermosísimo, pero que requiere de mucha fortaleza del equipo profesional, ¿no? Y estar abiertos a los nuevos aprendizajes que ellos mismos van produciendo y que uno tiene que aceptar, cambiar de paradigma muchas veces y ponerse a estudiar para poder entender esta situación, ¿no? No sé si soy clara, te voy a dar un ejemplo en esto, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo antiguo para que se pueda entender. Aproximadamente hace 15 años, en un trabajo con adolescentes, de promotores adolescentes, nosotros queríamos trabajar en la promoción de conductas más saludables y dentro de ellas en sexualidad responsable. Los adolescentes se habían formado, estaban capacitando a grupos de otros adolescentes, hacían talleres y manejaban estos líderes, te digo, hasta grupos de 800 adolescentes. Eran grupos muy fortalecidos de promotores adolescentes que tenían una buena dinámica y liderazgo, y triplicamos el acceso a la salud de los adolescentes y la consulta específicamente del adolescente. Con esto te quiero decir que eran adolescentes que sabían y se habían apropiado de un conocimiento correcto y sabían comunicarlo. Sin embargo, cuando nosotros quisimos hacer en un momento de cierre de este proceso una evaluación clásica de qué sabían los adolescentes sobre anticoncepción, estos adolescentes promotores, una de las preguntas que nosotros hicimos escrita, un modelo clásico, hicimos muchos estilos y modelos diferentes de evaluación, pero te voy a hablar de un modelo clásico de evaluación. Nosotros quisimos que nos escriban la consigna concreta era que nos relate lo más explícitamente posible. Ellos conocían la palabra explícitamente, cómo era un método anticonceptivo de pastilla, ¿no? Y la respuesta más contundente y más larga que tuvimos fue sacarla de la caja y llevarla a la boca. Después de 2 años de trabajo y de haber sido tan exitosos, ellos, en un modelo clásico para nosotros de relatar explícitamente, fue esa la respuesta más larga. Por lo tanto, esto tuvimos que entender y ponernos a estudiar por qué. Estoy hablando de hace 15 años atrás aproximadamente. ¿Por qué nos habían dicho esto cuando nosotros en la realidad veíamos que ellos explicaban, hablaban, se comunicaban y había sido exitoso en el aumento de la consulta? Porque la palabra para ellos pierde sentido. Ellos, con decirnos eso, nos decían todo. Sí, totalmente. Esto de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, y que no sabían explicarlo explícitamente. Pero, sin embargo, con los adolescentes, de la manera que ellos se comunicaban, esto era entendible. Entonces, ahí es cuando nosotros nos pusimos a estudiar de alguna manera y nos dieron la pista de que ellos se comunican de otra manera. La palabra no es el protagonista. Son las actitudes, las emociones, la música, las imágenes. Ellos se comunican con los otros de otra manera. Ellos son hábiles de otras formas de lenguaje. Entonces, la palabra que nosotros necesitábamos, la lógica racional nuestra, la lógica kantiana nuestra, no va con ellos. Nosotros trabajamos desde una lógica, nosotros tenemos a la palabra como un protagonista importante y no tenemos la emoción, las imágenes, el ritmo, los sonidos ni los silencios como importantes. Entonces, ahí fue cuando nosotros como equipo tuvimos que cambiar de paradigma, trabajar desde otros lugares, utilizar otras herramientas y tratar de hacer puente entre estas formas de comunicarse del adolescente y nosotros, los adultos. En primer lugar, desde lo emocional, trabajar desde lo emocional. Las palabras y grandes discursos no sirven, porque ellos no están acostumbrados a frases largas, y están acostumbrados y promueven pensamientos concretos, requieren mucho de la emoción, requieren mucho de la imagen. Los padres tienen que trabajar estando con ellos, acompañando con diálogos muy cortos pero muy contundentes en base a todo lo que se está viviendo en el grupo y en el contexto, ¿no?
El adolescente en última instancia va a llevar más por lo que dice un par que por lo que dice la escuela, la familia, el médico, la iglesia, ¿no? Hemos dejado de ser los agentes socializantes más importantes y ha aparecido como agentes socializantes los medios de comunicación, la pantalla y el grupo de pares. Entonces nosotros nos tenemos que aliar con ellos y tenemos que aliarnos más desde estar con ellos que desde el discurso del adulto. Tenemos que aprender a hacer puentes, tenemos que aprender a ponernos en el lugar de ellos. Con esto no quiero decir que los padres tenemos que adolescentizarnos, que las instituciones tengamos que adolescentizarnos, no tenemos que perder nuestro lugar, pero no es nuestro lugar el de la sabiduría total, sino es que tenemos nada más y nada menos que la sabiduría de la experiencia y del ser padres, que nos une una emoción importante, un amor incondicional con ellos. O sea que es diferente el lugar. Nosotros tenemos no solo una brecha generacional nada más, tenemos una brecha cerebral. Y eso es la gran importancia en este momento. Es una brecha no solamente generacional, sino cerebral, que tenemos los adultos como padres, como docentes, como médicos, como en un aprendizaje espiritual. Tenemos una brecha cerebral y tenemos que aprender a hacer puentes. Y eso es la obligación nuestra, de saber hacer estos puentes. No son de los adolescentes. Nuestra sabiduría hoy tiene que estar puesta en cómo hacer este puente para acercarnos a estos adolescentes.